tardes, queridos estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada, de la Facultad de Estudios a Distancia. Es un gusto estar de nuevo con ustedes para continuar trabajando este tema tan interesante y a la vez tan sensible como lo es el del embarazo no deseado y sus implicaciones emocionales. La clase pasada hicimos como una generalización o una introducción al tema con el objetivo de que ustedes tuvieran un panorama de ese fenómeno en el mundo, pero también en Latinoamérica y en Colombia. Hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante dentro de la comprensión de este fenómeno y son las causas del embarazo no deseado y sus implicaciones. Así que bienvenidos. Bueno. Vamos a entrar ya en materia, ¿verdad? Entonces, el objetivo que nos convoca, como les digo, es el de entender cuáles son las causas del embarazo no deseado. Ya sabemos qué es el embarazo no deseado, lo hablamos en la sesión pasada. Hoy nos vamos a enfocar en las causas, los factores que contribuyen a que este fenómeno se dé. El primer factor del que les quiero hablar es que las mujeres y las parejas en la sociedad actual a nivel mundial, también obviamente en América Latina y el Caribe, desean menos hijos que las que resultan del ejercicio natural de una vida sexual activa y eso es completamente normal. Hablábamos en la sesión pasada que, la sociedad, ¿no? Y la cultura impone una serie de límites a la planificación de la familia. ¿Eso qué quiere decir? Que como hablábamos la vez pasada, cada vez las familias son menos numerosas y eso tiene una cantidad de razones que ya mencionamos. Por lo tanto, es lógico que las parejas y las familias quieren tener menos hijos de los que resultan del ejercicio natural de la sexualidad. Ya hablamos de que una pareja sin ningún tipo de restricción, solo a través del ejercicio biológico, pues podría tener una enorme cantidad de hijos. Entonces, eso nos permite entender cómo la sociedad, la cultura, es la que al final dictamina cuántos hijos son los que se acostumbra a tener dentro de un periodo de tiempo o dentro de un momento histórico determinado de la humanidad y de la sociedad. Así que ese es un elemento muy importante. El tamaño de la familia se ha reducido de manera importante en los últimos 30 años, como lo habíamos mencionado. ¿Y por qué ha disminuido? Vamos a ir un poquito más allá, vamos a ser un poquito más específicos. ¿Por qué es que en los últimos 30 años el número de hijos deseados ha disminuido? Primero porque hay un descenso de la mortalidad infantil. Fíjense que antes las familias, es curioso, tenían más hijos porque había más probabilidad de que los hijos fallecieran, ¿no? Entonces las familias eran muy numerosas porque existía la posibilidad de que alguno de los hijos como pues la medicina no había avanzado tanto, la ciencia no había avanzado tanto, había más probabilidades de que alguno de los hijos falleciera. Lo segundo es que hoy en día hay más expectativas de los padres respecto al desarrollo de los hijos como personas. Entonces ya los padres, se concentran mucho más en desarrollar un número limitado de hijos, 2, 3 hijos, incluso un hijo, invertir toda su energía emocional a través de la crianza para desarrollar sujetos mucho más complejos y completos en términos psicológicos, emocionales, profesionales, que puedan aportar a la sociedad, pues eso hace que se considere mejor invertir, vamos a decir así, en un número menor de hijos. Otro aspecto importante es que en la mujer, y este es un factor muy relevante, el aumento de los niveles de escolaridad y la participación en el mercado laboral es notorio, es evidente. Eso hace también que dentro del proyecto de vida de la mujer no se considere necesariamente como un objetivo central el de tener hijos.
Antes las mujeres veían dentro de su realización en el marco social el tener hijos como un elemento de éxito. Y aunque hoy en día es así, las mujeres ya también tienen otras expectativas respecto a su desarrollo profesional, personal, y tener hijos es un elemento que se considera importante dentro del plan de vida, pero no es el único elemento importante en el plan de vida de la mujer. Y eso es un aspecto pues bueno, porque la mujer tiene más posibilidades de desarrollo hoy en día que antes. Otro aspecto importante es que las políticas asociadas con el crecimiento demográfico influyen, ¿no? Las políticas públicas, lo que establecen los gobiernos harán que todas las intervenciones sociales en términos de salud familiar estén orientadas a que se tenga una familia menos numerosa, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto importante. Y bueno, cada vez se le da más valor a los mensajes sobre de una familia o respecto a una familia menos numerosa. Basta con ver los comerciales de televisión, las redes sociales y vamos viendo cómo las imágenes de la familia son imágenes de familias que son mucho más pequeñas que las de antes. Las condiciones de la vida urbana, por supuesto, influyen en la vida y hacen que se considere que es mucho más práctico, más fácil sacar adelante una familia menos numerosa. Muy bien. Ese sería uno de las causas importantes de los embarazos no deseados, ¿verdad? Otra causa muy importante que hay que tener en cuenta es que las mujeres que tienen embarazos no deseados, hablábamos la sesión pasada, que hay una gran asociación entre un nivel socioeconómico más bien bajo, ciertos niveles de escasez, de limitaciones económicas están asociadas con el fenómeno del embarazo no deseado. Y eso también nos permite entender e identificar que las mujeres en estos, digamos, niveles socioeconómicos, obviamente tienen menos educación sexual y reproductiva. Fenómeno que también está estrechamente relacionado con que en estos sectores de la población, llamémoslo así, se ve más el fenómeno del embarazo no deseado. Un adolescente que a lo mejor no tiene muchas posibilidades económicas, que su familia no tiene muchas posibilidades económicas, pues tiene menos oportunidades de recibir una educación sexual y reproductiva apropiada por sus condiciones de vida. Y eso influye en que se dé el embarazo no deseado. Muy bien. Acá hay un dato que es importante y es que en una encuesta reciente en Colombia, es reciente porque es una investigación que pude encontrar muy reciente, se descubrió que casi alrededor del 70, más del 70% de los colegios no habían hecho capacitaciones ni habían formado al personal docente en la educación para prevenir el embarazo y casi un 90% no había capacitado a su cuerpo docente en estrategias para la prevención del VIH. Si esto no se habla en el colegio, si esto no se trata dentro de la educación y la crianza, pues las posibilidades de que un adolescente tenga embarazo no deseado o una mujer incluso mayor que no haya tenido una educación adecuada en estos términos, pues puede terminar con un embarazo indeseado, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro aspecto es importante? La eficiencia en los servicios de salud en términos de reproducción, es decir, todo lo que tiene que ver con servicios de salud reproductiva. Hoy en día tenemos que darnos cuenta que todo el tema de salud, la cobertura en salud es muy limitada para toda la población y especialmente para sectores más, digamos, vulnerables que están en condiciones socioeconómicas inferiores, pues la cobertura en salud alcanza de repente a cubrir lo esencial y lo básico, pero no puede o no llega más bien a la especificidad que requiere los servicios en materia de salud reproductiva, ¿no? Entonces, si esos servicios son deficientes,
Volvemos a lo mismo, no hay orientación, no hay atención, tampoco hay educación que podría venir dentro de los programas de prevención y promoción, pero estos son insuficientes y eso es un factor que está asociado con que se presenten los embarazos no deseados. Otro aspecto que es importante es el sentimiento de vergüenza en los servicios de salud. Muchas mujeres que consideran o que dentro de su crianza, de su formación, aprendieron a considerar que el tema de la sexualidad es un tema tabú. Si es un tema tabú, es un tema del que no se habla, a lo mejor que no se habló con papá, que no se habló con mamá, no se habló con los profesores, que a lo mejor solo se habló con la amiguita del colegio, con los amiguitos, pues es un tema que adquiere ciertos matices de tabú, ¿no? Entonces da pena hablar sobre esto, da pena preguntarle al médico, da pena preguntarle a lo mejor a una enfermera jefe en un centro de salud. Entonces, si eso implica que la persona no hable sobre el tema, no se informe, pues obviamente está más expuesta a terminar con un embarazo no deseado por física desinformación, ¿no? Entonces, fíjense que hasta algo tan sencillo como el sentimiento de vergüenza, ¿no? Aquí nunca se ha hablado de esto, nunca lo hablé con mi mamá, nunca lo hablé con mi papá, ese tipo de cosas, nunca lo hablé con mis maestros. Bueno, pues se va creando ese tabú y al no hablarse de eso, pues obviamente el tema queda sujeto a los imaginarios o a información distorsionada que han llegado por otros medios mucho más informales. Entonces, es un aspecto que es importante tener en cuenta. Otro aspecto, y este pues yo creo que es muy evidente, es el consumo irresponsable de alcohol y el uso de drogas. Claro, una persona cuando está bajo los efectos del alcohol o de drogas, obviamente que va a haber un descontrol, ¿no? Digamos, una desinhibición, ¿no? Del comportamiento en la persona y la persona obviamente va a tener seguramente conductas de riesgo, ¿no? Entonces, relaciones sexuales sin protección, porque la persona está desinhibida, porque la persona no tiene clara conciencia, no está en pleno uso de sus facultades para decidir, tener una relación responsable y consentida, y esto se presta no solo para el embarazo no deseado, sino para una cantidad de situaciones incluso de abuso que son realmente delicadas, ¿no? Entonces, ya sabemos que este es un factor que contribuye a la aparición de embarazos no deseados. Bien, como sexto elemento, creo que bueno, vale la pena traerlo a colación y tiene que ver con los roles de género. ¿Qué son los roles de género? Los roles de género son, vamos a decir, como esas construcciones, esos acervos conceptuales, ¿no? Esos conceptos que están asociados con el ejercicio del género, ¿no? Cuando uno habla de roles de género, tiene que ver con que pensamos que la sociedad ha determinado que los hombres tienden a hacer determinadas cosas y las mujeres tienden a hacer determinadas cosas, ¿no? Que los hombres, por ejemplo, pueden estar asociados más con un rol de proveedor, ¿verdad? Y la mujer puede estar más asociada, y eso está obviamente influido por factores culturales, de creencias, de significados, también en lo personal y en lo familiar, pero se puede considerar que entonces las mujeres pueden estar más relacionadas con las tareas de crianza, por ejemplo, y el cuidado de los niños. Esos son los roles de género. Y eso lo determina también, vamos a decir, como el inconsciente colectivo, es decir, todo ese entramado de conceptos que se van construyendo de la realidad en sociedad, ¿verdad? Entonces también hay una construcción y una percepción de lo que una mujer es y hace en sociedad, ¿no? En el ámbito social y igualmente el hombre. Como hay desigualdad y hoy en día todavía tenemos que hablar de machismo, infortunadamente venimos de modelos sociales patriarcales y todavía estamos en modelos patriarcales. Pues no vamos a entrar un poco como a profundizar sobre el tema, pero la desigualdad en los roles de género y el machismo pues obviamente contribuye. ¿Por qué?
porque pueden existir estas teorías, ¿no? Estas creencias o significados de que a la mujer le corresponde tener relaciones sexuales, por ejemplo, con su pareja, con su esposo, y que esa es una obligación, que tiene que hacerlo, así no lo desee, que es una obligación, ¿no? Entonces tiene que ver con esa construcción de género que está influida por el machismo, y también hay lo que se llama coerción reproductiva, es decir, que puede ser que el hombre se imponga, que sea el hombre el que desea tener hijos, que para el hombre es importante y se imponga, desconociendo los intereses y los deseos de su esposa, y que su esposa, dentro de un rol más pasivo, más sumiso, acepte que así sea. Pues obviamente si queda embarazada, no lo va a hacer con gusto, ¿no? No va a ser un embarazo deseado, sino por cumplirle a la pareja, ¿no? Eso es importantísimo. También hay hombres, en este sentido, más los hombres, habrá casos en que seguramente puede ser al revés, que no están de acuerdo con el uso de métodos anticonceptivos o métodos de barrera específicamente. Eso también puede llevar a que se presente una situación de un embarazo no deseado. Entonces, este tema, que es sensible, es también importante traerlo a colación, y es que todavía hay desigualdad en los roles de género y todavía hay cierto matiz o ciertos significados que son más de naturaleza machista en la forma como se perciben los géneros, y hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Otro elemento que es importante dentro de las principales causas de los embarazos no deseados, y es que hay una influencia, ¿no?, de las religiones, por supuesto, ¿no? No vamos tampoco a entrar a mirar cada propuesta religiosa, cada religión, cada propuesta espiritual, pero la postura de algunas religiones que puede llegar a ser muy radical respecto a cómo se ve, cómo se concibe el tema de tener hijos, el tema del embarazo, lo hemos mencionado un poco en la sesión pasada, puede influir en que una mujer en un momento determinado considere que no quiere recibir apropiadamente esta situación de un embarazo, ¿no? Entonces, la postura de las religiones, especialmente si se vive con muchísima rigidez, ¿no? Si ese ejercicio, esas pautas que dictan la religión se viven con muchísima rigidez, pues obviamente puede ser un factor que influya bastante. Bueno, otro elemento importante son las causas relacionadas directamente con la anticoncepción. Por supuesto, aquí ya estamos hablando de una causa directa, ¿no? Aquí estamos mencionando que algunos aspectos que contribuyen o son factores que contribuyen, pero también hay causas directas, ¿no? Entonces, obviamente, todo lo que tiene que ver con anticoncepción está asociado, ¿no? Por cuanto en la sesión pasada decíamos que un embarazo no deseado es el que se da dentro de una de las situaciones que mencionábamos, es el uso inapropiado o la falla, ¿verdad?, del método de anticoncepción aplicado, ¿no?, por la pareja o por la mujer. Entonces, la falta de conocimiento sobre los anticonceptivos, pues obviamente es evidente que puede afectar y puede generar un embarazo no deseado, que la información sea incompleta, que no se sepa utilizar o que se sepa utilizar parcialmente, porque además, obviamente, ningún método anticonceptivo habla de que sea eficaz en un 100%. Todos tienen, así sea, un margen muy pequeño de error o de falla, y por ahí pues se puede presentar un embarazo no deseado. Otra cosa importante es que a veces no se utilizan las opciones adecuadas, ¿verdad?, para el tipo de mujer, para sus necesidades, para las condiciones de la pareja, para las preferencias de la pareja, donde se debe concebir las necesidades del hombre, pero también de la mujer. Pues si no se utiliza el método que sea apropiado dentro de la individualidad de cada caso, pues las probabilidades de que no se use inapropiadamente, que se abandone,
pues pueden dar lugar a un embarazo no deseado y también que hay muchas limitaciones, incluso hoy en día, para conseguir ciertos métodos, ¿no? Pensemos en más poblaciones más vulnerables, que a lo mejor hay una marginación, que están en zonas muy retiradas del país, que están muy lejos de un centro de salud, que no tienen acceso a fuentes de salud reproductiva o de información reproductiva apropiada, que están un poco distantes y alejados un poco de las políticas o de los programas del Estado, pues obviamente tienen mucha más dificultad para conseguir los métodos, lo que obviamente podría promover este fenómeno en este tipo de comunidades. Entonces, otro aspecto que requiere ser tenido en cuenta. Este es un tema también interesante, este es un aspecto interesante, pero tampoco lo vamos a ampliar mucho porque el tiempo es muy breve, y es que se ha visto que los embarazos aumentan durante las crisis sociopolíticas. Tiene todo el sentido del mundo. Cuando hay una crisis sociopolítica seria en un país, todas las condiciones se ven afectadas y las de salud, todo lo que tiene que ver con cobertura en salud, obviamente también se va a ver realmente afectada, ¿no? Porque cuando la economía también de un país se ve afectado, pues todo lo que el Estado puede proveer en términos de salud, de métodos reproductivos, de asesoría, de orientación, de acompañamiento, son las cosas que primero se recortan. ¿No? Es lo que primero se corta dentro de un presupuesto de un país y obviamente eso tiene consecuencias graves en términos de pues, la reproducción, la planificación familiar y obviamente en la aparición de este fenómeno de embarazos no deseados. Bueno, aquí hay un elemento también que me parece muy importante mencionar y se los había tocado un poco en la sesión pasada, y es algo que uno llama el ciclo intergeneracional de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? El ciclo intergeneracional de la pobreza quiere decir, en términos generales, y ya les voy a explicar, que cuando un niño nace dentro de un ambiente vulnerable, él va a sostenerse dentro de ese ambiente vulnerable y seguramente cuando tenga sus propios hijos, crees que tenga sus hijos, estos hijos van a seguir dentro de ambientes vulnerables. Vulnerables quiere decir que están expuestos a condiciones sociales que no son las mejores, económicas que no son las mejores, en términos, por ejemplo, de seguridad, que no son las mejores, educativas, que no son las mejores. Entonces, se crea lo que llamamos el ciclo intergeneracional de la pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que pensemos más en que por ejemplo, una mujer joven, una adolescente, porque esto está mucho más asociado con el embarazo adolescente. Cuando una adolescente queda embarazada, su educación va a ser truncada. En la gran mayoría de situaciones y de casos, la educación va a ser truncada porque ahora tiene que hacerse cargo de su hijo. Por lo tanto, como su educación está siendo truncada, porque a lo mejor tienes que irse a trabajar, abandonar el colegio, pues va a tener un acceso difícil al mercado laboral o va a entrar al mercado laboral desde condiciones muy limitadas, desde un nivel inferior y por lo tanto va a tener un trabajo donde va a ganar menos, ¿no? Porque no terminó su bachillerato, porque no pudo hacer una carrera profesional, va a estar ya en vulnerabilidad, ¿no? Eso quiere decir que va a estar en desventaja esta adolescente y va a poner en desventaja a su propio hijo, ¿no? Entonces este hijo nace y crece en condiciones muy difíciles, ¿no? En condiciones económicas muy difíciles, en condiciones sociales muy difíciles, en condiciones incluso psicoafectivas muy difíciles, ¿no? Porque una adolescente no está preparada emocionalmente para sostener toda la complejidad de la maternidad, ¿no? Entonces, el hijo absorbe la vulnerabilidad de su madre y va a terminar en una situación similar. Y ahí es cuando se repite lo que llamamos este ciclo intergeneracional de la pobreza. Por eso es que el tema del embarazo adolescente y del embarazo no deseado no es solo un tema
individual. Claro, cada caso es una situación muy particular y un universo muy, muy particular, pero socialmente es un serio problema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una perpetuación de la pobreza. Y ese era un elemento que quería tocarles desde la sesión pasada. Muy bien, eso es lo que hemos visto el día de hoy. Ha sido así un poco también abuelo de pájaro porque el tiempo es limitado. Yo espero que ustedes con esto tengan una idea lo más clara posible y ya lo vamos a llevar a nivel de las conclusiones de cuáles son las causas y los factores que están asociados con el embarazo no deseado, bien sea estas causas directas o estos factores que contribuyen, ¿no? Todo esto para poder tener un marco comprensivo mucho más amplio y como les decía la sesión pasada, vamos a ir reduciendo el foco hasta que ya nos concentremos en lo que nos convoca, que son las implicaciones emocionales. Dentro de las conclusiones tenemos que las principales causas de embarazo no deseado son que las familias desean tener menos hijos, que hay una escasa educación sexual y reproductiva aún, que los servicios en materia de salud reproductiva son y siguen siendo insuficientes, que todavía se considera la sexualidad un tabú del que no se habla, no se pregunta, no hay información en el ambiente familiar ni en el ambiente escolar, que aún y desde hace mucho y seguramente es un fenómeno que seguirá mucho tiempo, hay consumo irresponsable de alcohol y uso de drogas que predispone el hecho de que aparezca un embarazo no deseado, que todavía hay desigualdad en roles de género, que algunas religiones no establecen ciertas pautas que pueden contribuir a esta problemática, todo lo que tiene que ver con anticoncepción directamente hablando, que ya lo mencionamos. También hablamos que durante las crisis sociopolíticas hay mayor incremento de embarazos no deseados y que el embarazo adolescente es un aspecto, un factor que perpetúa la pobreza en la sociedad. Esos son los elementos que quería dejarles a ustedes, no solo como a nivel conceptual, sino que les permite a ustedes reflexionar respecto a este fenómeno y lo puedan llevar no solo a su caso individual, ¿verdad? Porque esto ya empieza a mover fibras, sino también que puedan tener un panorama de este fenómeno dentro de un marco social y cultural. Es importante tenerlo en cuenta. Así que vamos a seguir avanzando con el tema. En nuestra próxima lección vamos a continuar avanzando con el tema. Yo espero que hoy haya sido grata para ustedes esta sesión, que la información haya sido clara. Espero después recibir un poco sus preguntas para poder aclarar estas dudas e inquietudes. Y me despido. Agradezco la oportunidad de poder compartir estos conocimientos y nos vemos en nuestra siguiente clase. Que tengan un feliz resto de día, queridos y estimados estudiantes. Chao, chao.